Dios les bendiga, hermanos. Les habla su amigo y pastor, hermano Leonardo. Estoy saludando en esta noche de una manera muy especial al pastor Julio César Guzmán, su familia y de igual manera a todos los hermanos allí en la sede sexta de Tunja que están en este momento conectados a través de estas redes y de igual manera a todos los hermanos que también se han unido a esta transmisión. Bueno, para mí es una bendición poder servir al Señor en esta parte tan importante como es la predicación de la palabra del Señor. Más en estos tiempos cuando vemos cómo la predicación se ha intensificado aún más. Y gracias al Señor por todo, porque, bueno, la obra del Señor cada día va creciendo y el Señor va respaldando su hermosa obra. Me alegra poderles saludar desde este medio y, bueno, extrañando a muchos hermanos y compañeros de ministerio que ya llevamos casi un mes sin poder compartir, poder sentarnos, charlar un rato, pero bueno, estas son cosas que permite Dios que pasen y tienen un propósito, yo sé que muy especial en nuestras vidas. Debemos tomar esto como un propósito. Amén. Pues sabemos que el Señor tiene control de todas las cosas. Bueno, mis hermanos y amigos que están conectados, qué bendición. Saludo también para todos los amigos y que en esta hora también están ahí en sintonía. Y gracias al Señor poderles compartir la palabra de Dios. Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hora. Y yo quiero invitarles para que tengamos una lectura de la palabra de Dios en una de las cartas que escribe el apóstol Pedro. Y es interesante en esta hora poder nosotros meditar en este mensaje tan especial para nuestra vida. Yo le voy a invitar, querido hermano, querido amigo que nos escucha, que está ahí conectado, para que tome su Biblia y la abra allá en el Nuevo Testamento. Y nos vamos a ir allá a la primera carta que escribe el apóstol Pedro, el capítulo 1 y el versículo 8. El apóstol Pedro, allí escribiendo en su primera carta, y en el versículo 8, él describe estas palabras inspirado por el poder del Espíritu Santo, diciendo: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Bueno, yo quiero en esta hora que todos estemos muy atentos a esta predicación a través de esta transmisión y quiero invitarle para que usted no permita que nada lo desconecte en este momento de esta transmisión. El tema que quiero compartir a ustedes, a toda la hermosa iglesia que está en sintonía, tiene como título: no puedes amarle si no lo conoces. Y bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien claro es que nadie puede amar a alguien si no lo conoce realmente. Aunque bueno, hay gente que se enamora de una manera, como dijéramos, perdida, una manera loca, de quizás de otra persona sin haber tenido un primer contacto, una conversación, un encuentro. Recuerdo que cuando estudiábamos, una de las frases que oíamos decir entre los muchachos del colegio era los amores platónicos. Y bueno, así sucesivamente pudiéramos hablar de muchas cosas, pero yo quiero en esta noche, querido hermano, amigo que me escucha, que reflexionemos un poco
ya en lo que tiene que ver acerca de lo que tiene que ver el amor que Dios ha manifestado al hombre. Y la Biblia nos muestra claramente a lo largo de las escrituras que Dios siempre se ha interesado en estar cerca del hombre. El evangelista Juan en el capítulo 3 y el versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nótese entonces que Dios siempre ha estado interesado en tener una cercanía con el hombre. Y pudiéramos leer muchos textos más que están allí en la palabra de Dios. Amén. Dice mi Biblia también: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El escritor de esta carta es uno de esos hombres que vivió muchas experiencias. Fue uno de esos hombres que tuvo el privilegio y la bendición de haber sido llamado directamente por el Señor Jesús para ser parte de ese grupo de apóstoles, ese grupo de hombres que Dios prepararía, que Dios capacitaría y que luego serían enviados a dar testimonio de la obra del Señor. Sin embargo, podemos mirar nosotros y analizar a través de las Escrituras que ni aún el mismo Pedro y ni aún los mismos compañeros de discipulado pudieron tener claramente en sus vidas quién era realmente Jesús. Ellos caminaron con él, le vieron hacer milagros, presenciaron grandes acontecimientos, y dentro de esos acontecimientos podemos mirar cómo la Biblia nos muestra claramente que Jesús siempre estaba dispuesto para mostrarles a ellos grandes cosas. Ellos, durante esos 3 años y medio, caminaron con él. Y más exactamente Pedro, uno de los que estaba más cerca de Jesús. Hay varios sucesos en la Biblia donde se registra que Jesús llamaba a Pedro, llamaba a Jacobo y llamaba a Juan. Estos hombres entonces tuvieron este privilegio, 3 años y medio. 3 años y medio donde Jesús proveyó para ellos el alimento. 3 años y medio donde Él siempre manifestaba su amor hacia ellos. 3 años y medio donde Jesús siempre quiso manifestarles a ellos un amor incondicional. Recuerdo ese acontecimiento que narra el evangelista Juan allá en el capítulo 6, cuando el Señor reprende duramente a la gente que le seguía.
Y nótese, querido hermano y querido amigo, que no solamente eran los apóstoles los que seguían a Jesús, era mucha gente la que iba detrás de Jesús. Quizás con otros intereses, con otras expectativas, porque lamentablemente podemos nosotros analizar que una de las situaciones que hoy se ve reflejada en la humanidad es esa. El hombre no quiere realmente tener una comunión con Dios. El hombre no quiere realmente tener o adquirir un compromiso con Dios, porque ese compromiso demanda entonces una entrega total. Y cuando estamos hablando de una entrega total, estamos hablando de un amor sincero. Hay gente que dice creer en Dios. Hay gente que dice que tiene en su corazón a Dios. Y muchos creen que pueden seguir a Dios de la forma que a ellos se les parezca. Porque quizás dicen, bueno, así me enseñaron a mí. O yo creo en Dios a mi manera. Pero tristemente el hombre siempre está cerrándole el corazón a Dios. Y entonces miramos que en ese momento, allí registrado en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, como les decía ahora rato, la gente seguía a Jesús, pero lo seguía solamente por un interés personal, mas no con el ánimo o el deseo de adquirir un compromiso. Y Jesús, que conoce los pensamientos más íntimos de, del hombre, los reprende duramente. Y me llama la atención porque entonces Jesús les dice a aquellas personas que estaban allí y les dice, trabajen por la comida que permanece para vida eterna, no por la que perece. Y comenzó a predicarles, a hablarles. Sonaban como unas palabras muy duras, pero realmente en esas palabras Dios estaba mostrando su amor hacia ellos. Pero ellos no podían entender ese mensaje de amor de parte de Jesús y comenzaron a irse, comenzaron a retirarse, a alejarse. Y Jesús, al ver la actitud de la gente, miró a los 12 y les dijo, bueno, si ustedes quieren irse, váyanse también. Y comenzaron ellos a irse cada uno poco a poco. Pero entonces es ahí cuando el apóstol Pedro le dice, bueno, Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro reconoció en ese momento la importancia de lo que Jesús estaba hablando. Pero eso no era suficiente. Pedro tenía que ir más allá de reconocer eso. Pedro tenía que vivir una verdadera experiencia personal con Dios. Y cuando no se ama de corazón, cuando no se ama con ese amor profundo, quiero decirle que la persona o el ser que no viva un verdadero amor no estará dispuesto a sacrificarlo, no estará dispuesto a entregarlo todo. Y por eso, cuando llegó el momento de la crucifixión, que fue el momento decisivo donde los apóstoles fueron probados, qué tan
verdaderamente estaban enamorados de Dios. Allí en ese momento entonces se ve reflejado que ellos realmente no conocían a Jesús. Ellos no conocían a Dios. Y cuando los judíos, direccionados por Judas, toman preso a Jesús porque éste se entrega, y lo hace porque sencillamente él allí en esa entrega estaba diciéndole una vez más, no solamente a Pedro y al resto de discípulos, sino a toda la humanidad, que era necesario que el mundo entendiera que esa entrega que hacía él allí de su vida era la mayor muestra de amor de Dios por el mundo perdido. Pedro decía conocerle. Quizás los apóstoles decían conocerle. Pero nadie puede llegar a amar a Dios si no lo conoce. Y como ellos hasta ese momento no tenían claro quién era Jesús, pues sencillamente entonces en el momento de la dificultad comenzaron a retroceder, comenzaron a apartarse, comenzaron a alejarse y dice la escritura que dejaron a Jesús solo. El hombre que decía, Señor, iré contigo hasta la muerte y daré mi vida por ti, terminó negándolo 3 veces. Aquellos que quizás caminaron con él, corrieron y se escondieron. Y Jesús quedó solo. Humanamente quedó solo. Pero lo interesante de todo esto es analizar por un momento lo que vivió el apóstol Pedro. Yo quiero leerle un pasaje que está allí en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo y el versículo 58 y dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Mire, el hombre que caminó cerca de él, que presenció tantas cosas, el hombre que se sentó a comer en la misma mesa, que compartió tantas cosas con Jesús, que pudo disfrutar con sus ojos tantas maravillas, ahora sencillamente le seguía de lejos. Porque sencillamente hasta ese momento Pedro realmente no conocía quién era Jesús. Por eso una persona se le hará difícil seguir o querer seguir a Dios hasta que no lo conozca. Le será difícil pretender querer seguir a Dios si primero no lo conoce. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos vivir una experiencia con Él continuamente. Tú, querido amigo, hermano, que dices que conoces a Dios, necesitas cada día profundizarte más en experiencias con Dios. Es que cuando uno llega realmente a conocer a Dios, uno decide entregarlo todo por Él. Decide poner su vida para servirle a Él. Cuando uno llega a conocerle, uno llega a estar dispuesto a negarse a muchas cosas. Quizás habían muchas cosas que antes de estar en este hermoso camino teníamos materialmente, económicamente, tantas cosas, pero de nada nos servía porque teníamos una idea efímera de Dios en nuestra mente, pero no le conocíamos. Pero el día que esta palabra llegó a nuestro corazón, el día que nos hablaron de este Dios, el día que nos predicaron este evangelio, comenzamos a interiorizar en nuestra vida su palabra, esta experiencia, y poco a poco comenzamos a conocer a través de la palabra quién es Dios.
después de la resurrección, las cosas cambiaron. Y dice mi Biblia que Jesús se apareció a las mujeres. Ellas no lo pudieron reconocer. El Evangelio de Lucas dice que iban unos caminantes y él se les apareció, y tampoco los caminantes de Maús pudieron reconocerle. Las mujeres fueron y dieron aviso al resto de discípulos, y estos, aún con el informe de las mujeres, no creyeron. Pero llegó un momento en que Jesús nuevamente se les muestra a ellos, se les manifiesta, trata con ellos y se les abre el entendimiento. Y esto les lleva entonces a que sus ojos espirituales se abran y ahí sí puedan reconocer realmente que el que había sido enterrado en esa fría y solitaria tumba se había levantado de entre los muertos con poder y gloria. Pudieron en ese momento, a través de la experiencia de la resurrección, reconocer que el que había sido traspasado por unos clavos en una tosca y cruenta cruz de madera estaba allí con ellos, sentado a la mesa. Y esta experiencia marcó sus vidas. Y de ahí en adelante las cosas siguieron siendo diferentes. Y ahora vemos a un Pedro decidido, un Pedro envalentonado, predicando a Cristo a los cuatro vientos, desafiando el imperio romano, desafiando las huestes de maldad. ¿Por qué? Porque ya después de esta dura experiencia, Pedro había aprendido a conocer quién era realmente Dios, quién era Jesús. Necesitamos vivir experiencias para poder comenzar a conocer a Dios. Por eso tú no puedes valerte quizás de un conocimiento teológico para decir que ya conoces de Dios. Porque eso no es suficiente. Hay mucha gente que ha estudiado ciencias religiosas, ciencias teológicas, o bueno, todo lo que usted se imagina, y aún hoy siguen con un vacío en sus mentes y en sus corazones sin tener claro y definido quién es Dios. Pero los que le hemos conocido, tenemos claro lo que Él representa para nuestra vida. Por eso en esta hora yo quiero invitarte, querido amigo y querido hermano, para que tú le abras el corazón, para que tú comiences a profundizarte cada día más en esta hermosa palabra, porque es a través de esta palabra que podremos realmente llegar a conocer quién es Dios. Cuando tú le conozcas, estarás dispuesto a darlo todo por Él. Estarás dispuesto a entregarlo todo por Él, a dar lo mejor de ti para Él. De lo contrario, mientras no lo conozcas, será difícil para ti entregar lo mejor de ti para Dios. Será difícil para ti dar un buen servicio para Dios. Será difícil para ti renunciar. Será difícil para ti tener tantos privilegios, porque necesitamos estar dispuestos a renunciar a todo para seguirle a Él y poderle conocer. Querido hermano, querido amigo, vamos a orar en esta tarde. Allá donde estás, en tu casa, frente a ese equipo donde estás viendo esta transmisión, yo quiero decirte en esta hora que el Señor quiere que tú le conozcas cada día más. Que si hasta el momento no tienes claro en tu vida quién es Dios, Él a través de su palabra abrirá el entendimiento para que tú le conozcas realmente. Ábrele tu corazón a Dios y dile: Señor, quiero conocerte cada día más. Quiero conocer más de ti. Quiero vivir cada día más experiencias en ti, Señor, porque necesito en mi corazón vivir esa experiencia maravillosa. Querido hermano, querido amigo, que el Señor Jesús les bendiga.